Buenas noches con todos. Estamos a pocos minutos de empezar nuestra Pascua y, y es hermoso podernos reunir con personas que caminamos cada semana y también con personas como Erika, como Carmita, que hoy pues nuevamente se integran después de su recorrido y que a través de esta Pascua, pues lo que nos permite ver es siempre esa obra del Señor, grande, eterna, que no importa que si estamos cerca o si estamos lejos, Él siempre está extendiéndonos de su mano, de su abrazo, y que nos permite conectarnos, porque eso creo que es lo más importante, conectar las cosas que Dios ha dispuesto que se vayan haciendo, porque los propósitos son de Él, la extensión del reino de Dios es de Él, y, y eso nos permite saber que si nos extendemos, pues nos extendemos para Él. Si trabajamos, trabajamos para Él, pero cuando nos encontramos, pues volvemos. Qué hermoso poder celebrar una Pascua así íntima, y sobre todas las cosas, qué hermoso poderla celebrar con primogénitos, porque esa es la diferencia, ¿no? El primogénito sabe para quién sirve, sabe de qué casa, sabe de qué Pascua, sabe qué Pascua es la que hace. Y esa es la que vamos a empezar en pocos minutos, porque la Pascua siempre es mirar alto, la Pascua siempre es dar un salto hacia lo alto. Y, y esa Pascua que hoy estamos cambiando nuestra mentalidad porque sea una Pascua de primogénitos, que sepamos que la historia de la Pascua no empieza no empieza con Moisés. La Pascua siempre va a empezar por Cristo, y eso desde mucho antes, ¿no? Para que podamos hacerle de esa Pascua lo que hoy dice el mundo, esa resiliencia, ¿no? Porque el único capaz de vivir esa Pascua es alguien que ha atravesado océanos, alguien que ha atravesado distancia, alguien que ha atravesado dolores, y sin embargo de todo eso ha sacado el provecho para volver, levantarse y continuar, porque esa es la Pascua. La Pascua no solo es pasar, no solamente es dar el salto, sino la Pascua es volver, y la Pascua es completar y hacerlo con todo el sentido de todo lo que uno va dejando hacia atrás. Porque mientras uno va mirando el año, uno mientras va mirando hacia el interior, hacia las circunstancias que ha vivido, no solamente en el año, sino a través de todo lo que uno ha vivido, uno se da cuenta de todo lo que Dios ha cambiado en nuestro ser. Y todas las cosas que Él va cambiando siempre son para darnos una nueva identidad, para darnos un nuevo nombre, para darnos una nueva esperanza, para darnos una Pascua que siempre nos va a dar el valor de la resiliencia, porque la resiliencia, lo que dicen ahora, es atravesar hasta vencer las circunstancias, pero en cambio la Pascua siempre va a ser atravesar para cambiar. Lo único que puedo hacer y que hace el Hijo y el primogénito, cambiar lo que fue difícil, lo que fue prolongado, lo que fue dolor, lo que fue muerte, lo que fue oscuridad, pues cambiarlo por primogenitura, cambiarlo por bendición. Por eso esta Pascua vamos a empezarla justamente encendiendo las lámparas, y le voy a pedir a Erika que por favor nos dirija en oración, y que por favor Adri encienda las lucecitas. No necesita orar por el Espíritu, sino simplemente hacer una oración, la que usted considere, al nuevamente venir a su Pascua. Bueno, Padre amado, eres grande, ¿cómo no
darte esa gloria y honra al Padre que siempre nos tiene unidos, aunque uno ha estado lejos. Siempre me sentí parte de la casa y estoy tan contenta de estar con todos ustedes y me siento en casa. Y bendito sea el Señor que me llevó y me trajo con sus alas. Bendito sea el Señor que a todos y cada uno de nosotros nos trata como princesas y como príncipes, como reyes, como sacerdotes de su reino. Bendito sea el Señor que nos da tiempos hermosos como estos. Bendito sea el Señor que les tengo a todos ustedes y que somos uno solo con Él. Amén. Te bendigo, Padre, por todo este tiempo que he aprendido a conocerme, reconocerme y saber que soy tu hija y que no hay nada más agradable y precioso que tenerte en mi corazón, y cada uno de ustedes sabe que es así y lo sentimos así. Así que bendigamos al Señor, Él es grande y sus misericordias son muchas e infinitas para sus hijos. Bendigo que todos los que estamos aquí siempre hemos estado. Y eso es lindo, volver y verles y saber que seguimos en eso. Es tan agradable que seamos de esa unidad. Bendito sea el Señor, bendito sea el Padre. Amén, Padre. Y, y por eso, Señor, porque siempre será por lo que tú pensaste, porque en la creación del mundo, pues tú pensaste en la luz. Y yo bendigo porque esa luz siempre será encendida por una nueva maternidad, por esa nueva mujer que bendice, Señor, como el Espíritu de Dios, pues poniendo la luz en cada una de sus lámparas, encendiendo cada una de sus lámparas, para que esa luz completa hoy sea cimiento también de esta casa. Porque los cimientos de lo alto y los cimientos de lo profundo hoy se unan, Dios de los cielos, para que esa nueva Jerusalén, como la que se unirá, como la que hará Pascua, Señor, para levantar esa nueva Jerusalén aquí en la tierra, pues levante a sus hijas y a sus hijos en unidad. Y por eso, bendito seas, porque hoy empezamos con la luz que vino a este mundo, con la Pascua, que en el nombre de Cristo Jesús vino para sus hijos, y con el Hijo amado que vino por sus primogénitos. En el nombre de Cristo Jesús, bendito seas por los primogénitos que hoy elevamos este culto y esta oración de Pascua a ti. En el nombre de Jesús. Norte, al sur, al este y al oeste, pues siga abriéndose, Señor, que tuviste, Señor, el trono del oriente, del occidente, del norte, del sur, fue el que vino a este mundo, Cristo Jesús. Y por eso hoy bendecimos que el Espíritu de Dios y esta Pascua nos permitan confirmar lo que en los cielos, lo que en la tierra, Padre, la Pascua de Cristo Jesús. Protégeme, oh Dios, pues en ti me refugio. Yo dije al Señor, tú eres mi Señor, ningún bien tengo fuera de ti. En cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles en quienes está toda mi delicia. Se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otro Dios.
no derramaré yo sus libaciones de sangre, ni sus nombres pronunciarán mis labios. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares agradables. En verdad es hermosa la herencia que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. En verdad, en las noches mi corazón me instruye. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura, porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra hay deleites para siempre. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se le ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como un renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Con todos nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja ante sus trasquiladores, que permanece muda, él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes? Por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida, se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entrega a sí mismo como ofrenda por expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento el justo, mi siervo justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Esta es nuestra porción. Porque este Señor es tu descendencia. Porque en el nombre de Cristo Jesús, ¿quién podrá contar tu descendencia? ¿Quién tomará en cuenta tu descendencia, Padre, si no fuera porque te hiciste pan y te hiciste cordero? En el nombre de Cristo Jesús, tomamos del pan, tomamos, Señor, de ese cordero, Padre, porque, Señor, tomamos de tu propiciación. Porque, Padre de los cielos, ¿quién conocerá al cordero sino el Padre, que no lo llevó para un matadero, sino para darnos una nueva identidad? ¿Y quién, Señor, tomará del pan, sino el que ha conocido el cuerpo? Porque tu pan es verdadero cuerpo, Dios de los cielos. ¿Y quién no tomará de tu copa, si no fuera porque conoció, Señor, la vida verdadera? Y eso, bendito seas,
por cada una de tus hijas y de tus hijos que hoy compartimos este pan. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomamos del vino los que han compartido la cena. Entonces, también surgió entre ellos una discusión sobre cuál de ellos debía ser considerado como el mayor. Jesús les dijo: los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores. Pero no así con ustedes. Antes, el mayor entre ustedes hágase como el menor, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa. Sin embargo, entre ustedes yo soy como el que sirve. Ustedes son los que han permanecido junto a mí en las pruebas, así como el Padre me ha otorgado un reino, yo les otorgo que coman y beban a mi mesa en mi reino, y se sentarán en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Muchas gracias. Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle, y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Y Pedro le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir donde vayas, tanto a la cárcel como a la muerte. Pero Jesús le dijo: te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Y él les dijo a todos: cuando les envié sin bolsa, ni alforja, ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? No, nada, contestaron ellos. Entonces les dijo: pero ahora, el que tenga una bolsa, que la lleve consigo, de la misma manera también una alforja, y el que no tenga espada, venda su manto y compre una. Porque les digo que es necesario que en mí se cumpla todo esto que está escrito. Y con los transgresores fue contado, pues ciertamente lo que se refiere a mí tiene su cumplimiento. Y ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas, es suficiente. Le respondió: porque les digo que es necesario que en mí se cumpla esto que está escrito. Y con los transgresores fue contado, pues ciertamente lo que se refiere a mí tiene su cumplimiento. Acabamos de tomar el pan, el vino, acabamos de tomar la cena del Señor. Y como nosotros sabemos, la fiesta de la Pascua es hecha para los primogénitos, porque existen 2 tipos de primogénitos: los primogénitos que sirven a la primogenitura, y los primogénitos comunes. Y los primogénitos también que pasaron por Egipto, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué todo esto? Porque ¿quién es un primogénito? ¿Qué es un primogénito? Y de todas las cosas que Dios nos muestra que es la primogenitura, escoge un pasaje en particular, que hoy ha sido el motivo por el cual nosotros podamos ver qué es la primogenitura y qué es la transgresión a la primogenitura. Porque de todos los pasajes que escoge, Jesús escoge Isaías 53. Isaías 53 del que acabamos de leer. Pero aquí nosotros vemos que escoge una parte de este pasaje, porque este pasaje nos muestra de la transgresión. Entonces, la pregunta es, y ahora va para resolverlo con todos, dice: porque les digo que es necesario que en mí se cumpla esto que está escrito, con los transgresores fue contado. ¿Qué es la transgresión? Entonces, la transgresión es tal vez uno de los problemas más importantes de la Pascua, porque de todas las cosas que usted les va a contar a sus hijos, de todas las cosas que la Biblia cuenta de los hijos, Dios escogió la transgresión.
Y por eso tenemos que un poquito ubicarnos en la transgresión. ¿Qué es la transgresión? Vamos a Isaías 53 para verlo completo. La transgresión. Dice, Isaías 53. Dice, se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Estoy en el verso 9. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entrega a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Entonces, ¿cuál es la transgresión? ¿Qué es la transgresión? La transgresión tiene que ver con la primogenitura. Eso le está diciendo. Y la primogenitura tiene que ver con el primogénito. Porque ¿quién puede contar la descendencia del primogénito? ¿Quién puede contar la descendencia del justo? ¿Quién puede contar la descendencia del que fue llevado a sacrificio? ¿Quién puede contar la descendencia del que fue contado por los transgresores? Entonces, hay una transgresión de primogenitura, porque resulta ser que la primogenitura es todo lo contrario, porque la primogenitura, ¿qué es? La primogenitura es fortaleza, la primogenitura es fruto, la primogenitura es riqueza, la primogenitura es abundancia, la primogenitura es, ¿qué le gusta a usted la primogenitura? Entonces, ahí hay una transgresión. Y es por esto que Cristo Jesús escoge la transgresión, porque en la Pascua, ahí uno se da cuenta, si nosotros venimos a la Pascua para que la transgresión se siga manteniendo o para que la transgresión haga lo que hace el primogénito y lo que hizo Cristo Jesús. Entonces, ¿el primogénito qué hace? El primogénito cambia la transgresión para que en lugar de ser una transgresión que dañe la primogenitura, más bien la primogenitura que haga, la primogenitura vaya a la transgresión. ¿Sí? Y de la transgresión, lo que está haciendo la transgresión le revierta para que los transgresores vuelvan a la primogenitura y la primogenitura que cambie la maldición de la transgresión. ¿Me explico? Entonces, todo esto viene por la pregunta, porque todo esto viene por este interrogante. Lucas 22. Dice, pero veo la mano del que me entrega que está junto a mí en la mesa. Porque en verdad el Hijo del Hombre va según se ha determinado, pero hay de aquel por quien él es entregado. Entonces, ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que iba a hacer esto.
¿Quién iba a hacer eso? ¿Quién hizo? ¿Quién hizo eso? Exacto. Entonces ahí vemos un transgresor. ¿Cómo se llama ese transgresor? Ese transgresor se llama Judas. Judas, ¿cómo se llama? Judas se llama Judá. Judas es Judá. Es lo mismo. Entonces, la transgresión, el pecado es o bien que Judas sea un transgresor, o bien que Judá rompa esa transgresión y Judá prevalezca para levantar la primogenitura. ¿De acuerdo? Así que todos compartimos la mesa del Señor. ¿Verdad? ¿Ya? ¿Y qué pasó con Judas cuando compartieron la mesa del Señor? ¿Qué pasó? Pues eso es lo que pasó. Inmediatamente de esto, dice, surgió entre ellos una discusión. ¿Cuál de ellos debía ser considerado el mayor? Entonces, ¿quién es el mayor? ¿Quién es el mayor? El mayor. Entonces, ahí vemos. El mayor de todos, el mayor de la Pascua, el mayor el mayor a quien nosotros servimos. ¿Quién es? Es un descendiente de Judá. ¿O es un máximo transgresor? Entonces, ¿en dónde se mete la transgresión? La transgresión se mete en lo mayor, porque ahí estaban dos Judás. Ahí estaba el verdadero león de Judá. ¿Dónde está el león de Judá? Que ruja el león. Que la tierra se estremezca. ¿Ante la majestad de quién? ¿Del mayor transgresor o del mayor primogénito que vence la transgresión? Entonces, ¿quién era el mayor? Hasta ese momento, ¿quién era el mayor? Hasta ese momento, entre los discípulos, resulta ser que el mayor transgresor, ¿a quién servía? El mayor transgresor, ¿a quién servía? Judas, ¿a quién sirvió? Judas sirvió a los sacerdotes. ¿Los sacerdotes a quién servían? Los sacerdotes servían a ellos mismos. ¿Y ellos mismos a quién servían? Servían al rey de ese entonces. ¿Y el rey de ese entonces, cómo se llamaba el rey de ese entonces? Herodes. Entonces, el mayor, ¿a quién sirve? El mayor sirve o bien a la transgresión o bien a la primogenitura. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se da cuenta eso? Aquí vamos. Vamos al libro de Mateo. ¿Qué sucedió? Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27 desde el verso 3. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Dijo, he pecado entregando sangre inocente. Dijo Judas, ¿a nosotros qué? Allá tú, dijeron ellos. Y ellos, arrojando las monedas de plata en el santuario, Judas se marchó, fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron, no es lícito ponerlas en el tesoro del templo, puesto que es precio de sangre. ¿Ya?
Y después de discutirlo, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por eso ese campo se ha llamado hasta ahora, ¿cómo se ha llamado? Se llama Aceldama. ¿Y Aceldama qué significa? Significa porción, campo o herencia de sangre. Y después de discutirlo, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por eso ese campo se ha llamado campo de sangre. Entonces se cumplió lo anunciado por el profeta Jeremías, cuando dijo: y tomaron las 30 monedas de plata del precio de aquel cuyo precio había sido fijado por los israelitas, y las dieron por el campo del alfarero como el Señor me había ordenado. Encontró la situación. Entonces, ¿qué es la transgresión? ¿La transgresión a dónde afecta? La transgresión afecta a la primogenitura. Y la primogenitura afecta a la transgresión. Porque todo este lío, nos damos cuenta que es por heredad, que es por producción, que es por fruto. Ahora, pregunta: ¿de dónde salieron las 30 monedas de plata? ¿De dónde salieron las 30 monedas? ¿Ah? De las limosnas y de los Resulta, entonces, si ven lo paradójico, resulta ser, ahora la historia, que los sacerdotes, ¿sí?, se confabulan con Judas y ambos empiezan este movimiento de transgresión. Y el uno dice: quiero que me den ¿qué? Quiero que me den mi porción. ¿Ya? Y los otros dicen: te vamos a dar tu porción. Y después que sale toda esta porción, estas 30 monedas, Judas va y les devuelve estas monedas. Y hay ellos que dicen: estas monedas ya no pertenecen aquí. No pertenecen al templo, porque estas ya son ¿qué? Estas ya son precio de sangre. Entonces, ¿qué pasó? El templo y Judas, ¿cuál fue la transgresión de ellos? La transgresión de ellos fue servir a lo mayor. Y el mayor servicio tiene un nombre, porque el mayor servicio se llama transgresión. Y en vez de levantar una primogenitura, ¿qué es lo que están levantando? Una transgresión. ¿Y la transgresión en qué les convierte a ellos? ¿En qué convierte su casa? ¿En qué convierte su templo? ¿En qué convirtió su Jerusalén? ¿En qué convirtió? Convirtió, se da cuenta, todo eso convirtió en lo mayor y lo menor. Pero cuando lo mayor y lo menor están en disputa, ¿quién es el que sale ganando siempre? ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Judas, ¿qué hizo con la transgresión? Primero pidió transgresión, ¿no es cierto? Anhelaba transgresión, tuvo transgresión. ¿Pero qué? ¿Pero qué es lo que afectó a él? Afectó la primogenitura. ¿Por qué? Porque ya estaba invadido de transgresión. Y cuando recibió la transgresión, se dio cuenta de qué? De que era un transgresor. Y lo mismo, ya la transgresión, ¿qué quiso hacer? Ir a devolverle a la transgresión. Pero la transgresión, ¿en dónde estaba? La transgresión estaba en su casa. Entonces, Cristo Jesús dice: ¿a quién están sirviendo? ¿Están sirviendo la primogenitura o están sirviendo la transgresión? Ahora, ¿me explico? ¿Me expliqué?
¿Ya? Usted todo el año, ¿a qué ha servido? ¿A la primogenitura o a la transgresión? Ahora, ¿cómo? La pregunta es, ¿cómo se vence eso? Exactamente. Entonces, la historia de la Pascua siempre va a ser la historia de la primogenitura y de la transgresión. Porque el único capaz de cambiar la transgresión en primogenitura, ¿quién es? Ya. Otra vez. El único capaz de cambiar la transgresión en primogenitura, ¿quién es? Jesús. El único capaz de cambiar la primogenitura, la transgresión en primogenitura, ¿quién es? El que come Pascua. El que es capaz de eso, el que lleva esa Pascua y lleva esa transgresión para cambiar. ¿Me explico? Entonces, ahora, ¿en dónde está la transgresión? La transgresión está en la sangre. Perfecto. ¿En dónde va a estar la transgresión? La transgresión está en la casa. ¿En dónde va a estar la transgresión? La transgresión está en la maternidad. ¿En dónde va a estar la transgresión? La transgresión está en la tumba. La transgresión, eso dice, la transgresión está en los transgresores. Y todos los transgresores está que en lugar de manejarla, entonces ahora en este día es la oportunidad, y esta Pascua es la oportunidad de manejar la transgresión. ¿A quién no le gusta la transgresión? Primero ya sabe qué es la transgresión, ya sabe qué es transgresión. ¿Qué es transgresión? La transgresión es todo lo que produce la primogenitura. ¿Qué produce la primogenitura? ¿Qué produce la primogenitura? Multiplicación. ¿Qué produce la primogenitura? Doble porción. ¿Qué produce? Produce toda la producción del mundo. ¿Quién produce toda la producción del mundo? El primogénito. ¿Para quién produce? ¿Para los transgresores o para los primogénitos? ¿Ya? Y entonces, ¿por qué los transgresores no quieren primogenitura? ¿Por qué prefieren usufructuar de toda la primogenitura y hacer la transgresión? ¿Ya? Y entonces, ¿se vuelven expertos en qué? Se vuelven expertos, exacto. Se vuelven expertos en riqueza. Se vuelven, a ver, ¿cómo le explico? Verá, aquí están los primogénitos, ¿no es cierto? Aquí está Cristo Jesús. Y el mundo, cuán rico es, cuán habitable, cuán próspero es el mundo. Es mucho, ¿no es cierto? Es mucho, ya. Entonces, como es mucho, ¿sí? ¿Quién se encarga de todo ¿Quién se encarga de producir todo esto? ¿Quién? Los primogénitos. Ahora, ¿quiénes se encargan? ¿Qué hacen los mayores? ¿Ah? Entonces, primero, exactamente. Primero, que aquí, estos son los primogénitos. Pero aquí está el primer grupo, así le voy a decir. ¿Verdad? En el primer grupo están los filántropos. ¿Quiénes son los filántropos? Aquí, no leyó. Lucas capítulo 22. Dice, los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos, y los que tienen autoridad
sobre ellos son llamados filántropos. A ver, ¿quién quiere ser un filántropo? No me explico. ¿Quién quiere ser un filántropo? No, nadie quiere ser un filántropo. Por eso, pues, ¿quién quiere ser un filántropo? A ver, levante la mano el que quiere ser un filántropo. Nadie. Por eso Ecuador está como está. Levante la mano quién quiere ser beneficiario de un filántropo. Espera. Es que está difícil. Ahí es cuando nos vamos. Ya. ¿Quién es más filántropo? ¿Un rey o un filántropo? Filántropo. ¿Quién tiene más plata? ¿El rey o el filántropo? ¿Quién tiene más autoridad? ¿El rey o el filántropo? Es que sí ve. Así ¿cómo nos vamos a ir de la Pascua? ¿Cómo? Espera, comidos y bebidos la Pascua, primogénitos, y no sabe que a la vuelta de la esquina, si no sabe manejar la transgresión, ¿qué va a pasar? La transgresión le va a manejar, y en el momento que le maneje la transgresión, ¿qué va a pasar? Ni siquiera un filántropo, usted va a estar esperando un filántropo, y el filántropo, ¿qué le va a decir? Entonces usted va a estar orando por un Dios filántropo. ¿Y el Dios filántropo qué le va a decir? Bueno, el Dios filántropo. Mi Dios no es filántropo. Ay. Vea, los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos, y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados filántropos. ¿Sobre quién tienen autoridad los filántropos? Sobre los que enseñorean. O sea, hasta tiene autoridad sobre los reyes, está diciendo. Otra vez. Dice, Jesús les dijo, los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos, y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados filántropos. No, Lucas capítulo 22, verso 25. Sí. Exacto, bienhechor es un filántropo. Ya. Por eso le puse la palabra, porque si le pongo bienhechores, bueno, ya quitémosle filántropo, sí. Bienhechores, exactamente. ¿Usted tiene bienhechores? No. No. ¿A usted le gustaría ser un bienhechor? Entonces, ¿para qué quiere ser mayor? Pues? ¿Quiere tener plata? Plato. ¿Y para qué quiere tener plata? ¿Y para qué quiere tener plata? Para ser un bienhechor, pues. Y el momento que es bienhechor, ¿sobre quién va a tener autoridad? Sobre los que usted les hace bien, les da, y sobre los reyes. Entonces, ya. Entonces, primer grupo. El primer grupo se llama primogénitos. El segundo grupo se llama mayores. ¿Ya? En los mayores están los reyes y están los bienhechores. ¿Ya? Los reyes y los bienhechores, ¿qué producen? Producen ayuda, producen mayores y producen menores. ¿Ya? Pero los menores, ¿qué producen? Los menores se dan cuenta que reciben esa autoridad. Pero los menores se dan cuenta que no les sirve esa autoridad. Sino los menores, cuando llegan a ser menores, se dan cuenta que quieren ser primogénitos.
Entonces, ¿usted qué quiere ser? ¿Bienhechor, mayor, menor, primogénito? ¿Qué le gustaría ser? Ya. Exactamente, ya me cachó, ya me cachó. Primogénito que sea capaz, ¿sí?, de producir lo mayor y que a partir de producir lo mayor sea capaz de tener autoridad y aparte de tener autoridad sea capaz de ser bienhechor y aparte de ser bienhechor sea capaz de servir a los menores y aparte de ser menor tenga la capacidad de ¿qué? Tenga la capacidad de mirar la transgresión. Porque la transgresión, ¿de dónde viene? Entonces, por eso le decía, pregúntele a Judas, ¿la transgresión de dónde vino? La transgresión viene de su propia sangre. La transgresión viene de su propia casa. Eso es lo que está diciendo. Y la transgresión levanta. Vamos, es que, mire, Malaquías. Perdón, mire, Zacarías capítulo 11, verso 13. ¿En dónde? ¿A dónde fue a parar? ¿De dónde salió y a dónde fueron a parar las 30 monedas de plata? ¿De dónde salieron? ¿De dónde salieron? ¿Y a dónde fueron a parar? ¿Le leo? Leo, por favor, hasta que usted le ubique. Zacarías 11:13. Se cumplió este versículo. Entonces el Señor me dijo, arrójalo al alfarero. Arrójalo. Zacarías 11:13. Por eso ese campo, esa porción se llama del alfarero. Entonces el Señor me dijo, arrójalo al campo del alfarero, a la porción del alfarero. Ese es el magnífico precio con el que me valoraron. Tomé pues las 30 monedas de plata y las arrojé ¿a dónde? Al alfarero en la casa del Señor. Ya. Entonces, ahora sí, ¿de dónde salieron las 30 monedas de plata que le dieron a Judas? ¿De dónde salieron? ¿De dónde salieron? Claro, salieron de la casa del Señor. Esas 30 monedas de plata, ¿en qué se convirtieron? Se convirtieron en transgresión. Y la transgresión después, ¿a dónde volvió? Volvió a la casa del Señor. Y entonces, ¿por qué volvió? ¿Por qué volvió? ¿Ya? ¿Entendió? Exacto. ¿Por qué? No importa que sea rico y famoso, no importa el dinero. Lo que importa es la primogenitura. Y la primogenitura se adquiere en Pascua. Porque en Pascua es donde el Señor cruzó, ¿qué? Cruzó la transgresión por primogenitura. ¿Y qué hizo? ¿Mató a los primogénitos? ¿O cambió la transgresión en primogenitura? Otra vez, todas las Pascuas que usted les explique, todas las Pascuas que usted coma, todas las Pascuas que usted celebre en el dosel del Navar, a partir de ahora, ¿qué es lo que significa? ¿Qué es lo que es una Pascua? La Pascua es primogenitura o transgresión. Primogenitura para cruzar la transgresión. Es decir, ahí estamos, ¿ya? Es decir, la primogenitura nunca viene con las manos vacías, ni se va con las manos vacías. ¿Ya?
Pero en usted, en el primogénito, la primogenitura se convierte en ¿qué? Se convierte en transgresión. ¿Y la transgresión qué es? Tener esas manos vacías. ¿Y por qué tiene las manos vacías? Porque ni siquiera sabe manejar lo mayor. Y lo que es experto es en manos vacías. ¿Está de acuerdo? Entonces, ¿explico más o vamos ya al tema? ¿Está clarito? Clarito. Y si eso se convierte en transgresión, ¿a dónde va a llevar la transgresión? Mete nuevamente en su casa. ¿Y su casa se convierte en qué? En campo del alfarero. Y resulta ser que usted está contento de que Dios sea un alfarero. Pero resulta ser que Dios está contento de que usted de ser un alfarero. No, porque a Dios no le gusta romper vasos. Lo que está rompiendo es la transgresión, porque en lugar de ser un vaso de barro, usted tendría que ser un vaso de ¿qué? Un vaso de primogenitura. Pero Dios, cada vez que le rompe y le deja vacío, es por eso. Bueno. Entonces, por eso, mire, ahora, por favor, no solo le saque a Judas, más bien agradézcale a Judas. ¿Por qué? Porque yo no sé, pero sí lo que yo sí le aseguro es lo que yo sí le aseguro es que todo lo que usted maneje como primogenitura se va a convertir en ¿qué? A partir de ahora, todo lo que maneje en primogenitura, ¿en qué tiene que convertirse? Por lo menos se tiene que convertir en mayor. Siempre en primogenitura, en mayor, y por lo menos sea un benefactor. Pero en la casa del Dabar, sí, no sirva la transgresión. Porque la peor transgresión es que sea un primogénito con manos vacías. Porque eso no le afecta a usted, eso le afecta a su casa. ¿Ya? Entonces, saque su transgresión, porque así como Judas se fue, ahora usted va a tener que hoy llevarse todo lo que tenga, mayor o menor, para que el primer día de la semana usted venga y haya visto si eso se ha convertido en primogenitura o si su primogenitura nuevamente se convierte en transgresión. Pero la Pascua, a partir de ahora en su vida, todos los sueños y los anhelos de grandezas y de riquezas, nunca los convierte en transgresión. A la casa y a Dios le importa que sea rico, que sea pobre. No, lo que le importa es que sea primogénito. Y a usted como primogénito, ¿le importa que tenga manos vacías? Sí. Y a usted como primogénito, ¿le importa que trabaje para la transgresión? Le debe importar. Pero si usted nuevamente a la primogenitura le da el valor de llevar el fruto cada mes, pues por favor, aprenda a administrar recursos que siempre se han convertido y se van a convertir en recursos mayores. Bueno, oremos. Saque la transgresión de Judas, lo que tenga.
Por favor, saque lo que tenga, porque va a bendecir lo que tiene usted. Yo sé que aquí no vino con manos vacías. Se va a llevar eso a su casa. Se va a llevar a su casa. Eso es lo que le estoy diciendo. Porque la Pascua, la Pascua en la casa del Dabar, nosotros no pedimos ofrenda, porque la Pascua es el día de los primogénitos que reciben primogenitura, para transformar la transgresión, no transformarla en manos vacías, sino que usted pueda transformarla en primogenitura y cosas mayores. ¿Ya? Amén. Y vamos a orar no por sus 30 monedas, sino por la porción y la heredad de Cristo Jesús. Hoy es el día que se cumpla este versículo que leímos. ¿Dónde está? Versículo leído, porque hoy es el día de la copa, del pan, del vino y de la porción. Salmo 16. Dice, escuche. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. ¿Por qué el Señor dijo, pasa de mí esta copa? ¿Sí? Porque Él tomó nuestras transgresiones. ¿Por qué dijo, pasa de mí esta copa? Porque esa copa pertenece a Babilonia. ¿Ya? Así que, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, permítame orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy bendecimos que tu primogenitura es nuestra porción, es nuestra herencia, es nuestra copa, es nuestro fruto. Por eso, en el nombre de Cristo Jesús, hoy, que esta Pascua de primogenitura sea el principio de quitar la transgresión de la primogenitura que nos ha hecho volver a servir a la transgresión. La transgresión de los reyes de este mundo, cuyo reinado es enseñoreamiento. La transgresión de los bienhechores de este mundo, que es manejar recursos y dar de lástima y de sobra. Y la transgresión de los menores, que es seguir esperando que nos caigan bienhechores, porque con todos ellos siempre les pesará la transgresión. Por eso hoy bendecimos que la transgresión de nuestra casa, la transgresión de nuestra Pascua y la transgresión de nuestra primogenitura se quede con Judas, se quede con su campo, con su herencia, con su sacrificio, con su sacerdocio, con sus reyes y con el ser el mayor de los transgresores. Pero hoy rompemos
que estos días de Pascua, estos días de panes sin levadura, esa transgresión se queda en el Seol, se queda con su propia primogenitura, porque Cristo Jesús incluso oró por los transgresores, y por esto hoy volvemos a levantar la primogenitura que quita esa transgresión y nos permite cruzar como primogénitos y levantarnos en resurrección como primogénitos, no para servir al mayor ni al menor, sino para servir a una mesa de primogénitos, a una casa de primogénitos, a un rey de reyes de primogénitos y señor de señores de primogenitura, que vino a cambiar la transgresión en primogenitura y la primogenitura a cruzar de muerte a vida, de menor a mayor, de mayor a primogénito y de primogénito a fruto. En el nombre de Cristo Jesús. Por eso nos llevamos nuestras 30 monedas que quitan toda esa transgresión para recibir tu primogenitura. Y esa es la que damos y recibimos. Fruto cada mes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tiene el verdadero pan porque lleva tu verdadero cuerpo. Y esa, Señor, es tu fruto monogénito en estas hijas y en estos hijos que los trajiste a todo Dios de los cielos para devolverles esa primogenitura. Y, Señor, nos llevas para que lleves, Señor, hasta lo profundo del mar, del pecado, del Seol. Pues, Señor, se lleven esas transgresiones, pero firmes en ti, Dios de los cielos. Este trigo, Señor, estas gavillas, estas semillas, Padre de los cielos, vayan mostrando toda la primogenitura de ese peso glorioso desde nuestra roca preciosa, Señor, y fundamental que está en los cielos, pero que la caminamos aquí en la tierra, poniendo el fundamento, Padre, de esta nueva Jerusalén. Porque el reino de Dios y su justicia está aquí. En el nombre de Cristo Jesús, que se toda su vida, les guarde, que el Señor levante su rostro, tenga misericordia de cada uno de nosotros, y que el Señor la levantar su rostro para que su luz y la tierra de Shalem sea, Señor, la tierra del trono de sus primogénitos, porque sus primogénitos siempre vuelven al trono de tu gracia. Amén. En el nombre de Cristo Jesús, y piedad del Espíritu.